Bien, amables oyentes, en esta oportunidad vamos a tener una conversación agradable con un ya antiguo conocido aquí, el licenciado Jorge Luis Rojas. ¿Se acuerdan de él? Que hablamos sobre fenómenos naturales. En estos momentos hablemos sobre lo que está ocurriendo en los solsticios y esta cuestión que usted ve en las lunas llena de un color raro y otras cuestiones más. Así que, primero que todo, un cordial saludo al amigo Jorge Luis Rojas y nos puede hablar algo de qué es los solsticios y qué podemos notar en estos días. Adelante. Sí, muy buena tarde, estimado profesor Moreno. Para hablar de solsticios y equinoccios, en primer lugar, tenemos que explicarle a la gente de dónde viene la palabra equinoccio. Equinoccio viene del latín equi, que significa igual, y noccio viene de nox, que significa noche. Los solsticios son aquellas épocas del año en donde el sol brinda, vamos a llamarlo así, mayor cantidad de luz solar. Es cuando la Tierra está de un hemisferio, puede ser el hemisferio norte o el hemisferio sur, está más inclinado hacia el Sol. En esta ocasión, el pasado 21 de junio, el planeta Tierra en su parte norte, es decir, en el hemisferio norte, está más inclinado hacia el Sol y obviamente que ese día se da el día más largo del año, o sea, el solsticio de verano para el hemisferio norte. En lo contrario, para los países que están al sur del Ecuador, puede ser Brasil, Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, etcétera, ellos están en el solsticio de invierno. También fue el 21 de junio, pero ellos reciben muy poca o casi ninguna luz solar por varios meses, específicamente en el área de la Antártida, donde están en oscuridad total por varios meses. En cambio, en el Polo Norte y en las regiones cercanas al Polo Norte, como el caso de Noruega, caso de Islandia, caso de Groenlandia, caso del norte de Canadá, caso de Alaska, ellos experimentan un fenómeno llamado el sol de la medianoche, es decir, el sol nunca llega a ocultarse por espacio de 3 a 6 meses aproximadamente. El sol nunca se oculta. En cambio, en la Antártida y en las regiones cercanas a la Antártida, ahí va a haber una oscuridad total por varios meses. Okay, eso se debe a que la Tierra tiene una inclinación sobre su eje imaginario, su eje polo norte, polo sur, una inclinación de aproximadamente 23 grados y tanto. Entonces, cuando la Tierra gira o se traslada alrededor del Sol, ella tiene un movimiento como de peonza o como de trompo. Eso se debe a que la Tierra no es una esfera perfecta, tampoco es plana, como dicen algunos por ahí, sino que la Tierra tiene ese bamboleo o ese movimiento como de peonza o de trompo, recibe el nombre de precesión. La Tierra tiene varios movimientos. El movimiento de rotación, que es el que experimentamos todos los días, que es el que produce el día y la noche. El movimiento de precesión, que acabo de mencionar. El movimiento de traslación alrededor del Sol. Y el movimiento alrededor del centro de la galaxia, junto con todo el sistema solar. Y un quinto movimiento que es bastante difícil de explicar en radio porque tendría que tener un tablero, una gráfica para que la gente pudiera ver eso, que es el movimiento de nutación. O sea, la Tierra tiene 5 movimientos realmente, pero el que estamos analizando hoy es el de precesión, que es el que provoca las estaciones del año. Ahora mismo acaba de pasar el solsticio de verano en el norte. Sin embargo, los que vivimos en el norte, Panamá está a 10 grados norte del Ecuador, vamos a experimentar que
que los días son más largos que las noches, es decir, que el sol no se oculta de repente a las 6, se oculta como a las 6:30, cuarto para las 7, por ahí se va ocultando. Esto aquí en Panamá no es tan evidente como en ciertos países del norte, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia son las 8 o 9 de la noche y el sol está afuera, por ejemplo. Y caso contrario de Argentina o Chile, que por decir algo, que son las 4 o 5 de la tarde y ya está todo oscuro. Eso se debe a la inclinación que tiene la Tierra en estos momentos en su parte norte o en su hemisferio norte con respecto al Sol. O sea, la parte norte de la Tierra, el hemisferio norte, está más inclinado hacia el Sol en estos momentos. Cuando venga el mes de diciembre va a ocurrir todo lo contrario. La parte sur o el hemisferio sur de la Tierra va a estar más inclinado hacia el Sol. Por lo tanto, esos países de Sudamérica, de Sudáfrica, las islas del Pacífico Sur, el caso de Australia, Nueva Zelanda, ellos sí van a recibir mayor luz solar. ¿Ok? Y eso también ocurre por varios meses. No obstante, también se dan los llamados equinoccios. Estos se dan por lo general el 20 o 21 de marzo y el 20 o 21 de septiembre. La Tierra está totalmente derechita, totalmente recta con respecto a su plano orbital, con respecto al ecuador terrestre. Y allí los rayos solares caen de manera perpendicular, o sea, caen de manera recta sobre la superficie terrestre, sobre todo en el ecuador, en las regiones cercanas al ecuador. Y eso provoca que los días y las noches tengan casi la misma duración. El 21 de marzo se da el equinoccio de primavera en el norte y el de otoño en el sur. Cuando venga el mes de septiembre va a ocurrir todo lo contrario, en donde se da el equinoccio de otoño en el norte y el equinoccio de primavera en el sur. Eso es en septiembre. Entonces, gracias a ese movimiento de precesión, a esa inclinación que tiene la Tierra sobre su eje imaginario, norte-sur, es que se dan las 4 estaciones del año. Es en los países de clima templado. Hay que aclarar, Panamá solamente tiene 2 estaciones, seca y lluviosa. No me digan que en Panamá hay invierno, que en Panamá hay verano, no. Panamá tiene estación seca y lluviosa. Y eso es válido para todos aquellos países de clima tropical húmedo que están cercanos al Ecuador. Presentan solo 2 estaciones. Las 4 estaciones se dan solamente en los países que están demasiado al norte o demasiado al sur. Ese para aclarar. Bien, licenciado Rojas, el papel de la luna que están hablando en estos días, que está con un color rojizo, algo así, ¿cuál es el papel de la luna en estos momentos en nuestro planeta? Bueno, la luna, aparte de regular el tema de las mareas en la Tierra, también influye mucho en los seres vivientes, sobre todo en los líquidos, en la savia de las plantas, influye mucho en los movimientos migratorios de ciertos animales también. Es muy importante. Esto, inclusive los agricultores se basan en las fases de la luna para sembrar. Del compañero Jorge. Decía de los agricultores en relación a la luna, Jorge. Sí, que ellos se basan en las fases de la luna para sembrar, para cosechar, y los pescadores también se basan en las fases de la luna para ciertas actividades pesqueras. Eso yo lo he conversado con varios pescadores y agricultores aquí en Panamá y ellos me dicen que sí, que ellos creen en todas estas cosas, ya que la luna influye mucho en los fluidos, en los líquidos, en las plantas también, en la savia de las plantas. Entonces todo esto lo conocen los agricultores y los pescadores de todo el mundo. Otro de los aspectos importantes de la luna es que la luna, según algunos estudiosos de la astronomía, tanto de Japón como de cierto astrónomo aficionado de Estados Unidos, es que la luna, cuando se acerca demasiado a la Tierra, puede provocar terremotos
movimientos sísmicos, movimientos de placas. Esto se debe a que cuando la Luna se aproxima mucho a la Tierra, es decir, a una distancia menor a 360.000 kilómetros, lo que se conoce como el perigeo extremo o superluna, pueden darse ciertos eventos, tanto en la Tierra como en la Luna, porque en la Luna también hay terremotos, hay movimientos, hay actividad también. Entonces, estos astrónomos, tanto de Japón como de Estados Unidos, han propuesto estas teorías que la ciencia de pronto no termina de digerir, pero las teorías existen, estas teorías existen, y no las descarto, porque la Luna también influye, como no, en el magma terrestre, pues todo lo que tiene que ver con líquidos o con fluidos. La Luna ejerce una influencia bastante grande, no solamente con el tema de las mareas, sino también con los movimientos migratorios de ciertas especies, de aves, de peces, etcétera, etcétera. Entonces, la Luna es muy importante para la vida en la Tierra, o sea, que la Luna no está de adorno allí, no solamente está para brindarnos o para refractar la luz solar. Recuerden que la Luna no tiene luz propia, la luz que proviene de la Luna es la luz del Sol, que la superficie lunar dispersa o refracta y que impacta sobre la superficie de la Tierra. Entonces, esto es muy importante también. Como he dicho antes, en otras ocasiones, en otras entrevistas, en otros lugares, esos colores que le atribuyen a la luna, como la luna rosada, que la luna azul, la luna negra, eso más que todo tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la luna azul, eso indica que va a haber 2 lunas llenas en un solo mes. La luna negra indica que va a haber 2 lunas nuevas en un solo mes. La luna del lobo indica que, bueno, eso tiene que ver más que todo con el equinoccio de primavera en el norte, por ejemplo, o la luna fresa, que tiene que ver de pronto con el solsticio de verano, está dándose ahora, pero no es que la luna va a adquirir ese color. Los colores que adquiere la luna dependen de las condiciones de la atmósfera terrestre en un momento dado cuando se está observando la luna. La luna, cuando está muy baja en el horizonte, por ejemplo, adquiere un color marrón oscuro o un color amarillento, el cual inclusive para la observación astronómica no es muy bueno porque no se puede apreciar bien la superficie lunar. Hay que esperar que la luna salga bien alta por el horizonte para que ella adquiera su característico color blanco plateado y poder observarla a través de los telescopios. Entonces, la importancia de la luna para el sostenimiento de la vida en la Tierra es sumamente importante porque ejerce mucha influencia sobre los seres vivos y también sobre los humanos. Ese es un tema que ya inclusive va a otro nivel, porque inclusive algunos psiquiatras, psicólogos, parapsicólogos, estudian el fenómeno de los llamados lunáticos. Pero ese es otro tema que no quiero irme más allá. Pero sí hubo un señor, sí quiero decirles que hubo un señor de origen español, Ramón Antonio de Aguilar Merlo, un psiquiatra español, que es considerado el fundador o uno de los fundadores de la Escuela de Psicología de la Universidad de Panamá. Él hizo unos estudios precisamente sobre la influencia de las fases lunares en los enfermos mentales panameños. Él hizo ese estudio en un libro que él publicó hace más de 40 años, titulado Psicología de la Energía, la parapsicología de ayer, así se llama el libro. Ese libro está agotado, ya no se puede encontrar en ninguna librería. Él hizo unos estudios porcentuales sobre cómo la luna llena y la luna nueva afecta tanto a varones como a mujeres. E influye también en la incidencia de los crímenes. Todo esto estudió este señor. Muchos lo tildarán de locura, pero hay personas que en Panamá que ya hicieron estos estudios en la década de los años 1980 sobre la influencia de la luna en algunos enfermos mentales panameños. Jorge, ¿por qué se le dice luna fresa? En estos tiempos uno escucha a las personas, incluso hasta comunicadores sociales que hablan, miren la luna y dicen la luna fresa. E incluso
Y en otras partes, que estabas hablando de la luna de lobo, incluso hay ya series, libros escritos de cuando sale la luna esa, la luna llena, ese tipo, y siempre, incluso a los cuentos de niños dice, ahí viene el lobo porque sale la luna toda vestida, pero ahora me llama la atención es la luna fresa, ¿por qué eso? Le llaman así porque ese término fue empleado por primera vez por un astrólogo, no un astrónomo, un astrólogo llamado Richard Noll o Richard Nolle en 1979. Imagínate. Entonces, esa superluna de fresa, entre comillas, debe su nombre a que la recolección de esa fruta suele darse a finales de junio, o sea, en esta época precisamente. Entonces, eso está relacionado también con el solsticio de verano en el hemisferio norte, porque coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte y con la cosecha de esta fruta en Estados Unidos. Entonces le llaman así. Entonces, el término superluna, yo esto lo he explicado muchas veces, no es que la luna se va a ver gigante, sino que lo que pasa es que se da lo que se llama en astronomía perigeo extremo. Cuando la luna se acerca a la Tierra, se acerca a una distancia de 360.000 kilómetros aproximadamente. Cuando la luna se acerca un poquito más de esa distancia, puede ser 355.000 kilómetros, a eso se le llama superluna, pero el nombre correcto en astronomía es perigeo extremo. Para poder determinar qué tan grande se va a ver la luna en esta época, hay que hacer análisis comparativos de fotografías. Por ejemplo, yo tengo que tomar la luna llena del mes de mayo, por ejemplo, y compararla con esta luna que se dio el pasado jueves, ayer. Precisamente estuvimos en Explora observando la luna llena, pero lastimosamente estaba tan nublado que solamente se dejó ver por unos instantes. Y estaba muy nublado todo. Y de hecho no se veía fresa, se veía un color bien gris, color bien gris oscuro, y aparte de que las nubes estaban ocultando. Así que el término fresa es más que todo por el cultivo de la fresa allá en Estados Unidos para esta época del año. No tiene una connotación astronómica, sino más bien algo astrológico. Hay que diferenciar astronomía de astrología. Entonces por ahí viene el tema. Entonces lo de superluna es más que todo por el perigeo extremo. Ahí en Explora hay como algún observatorio o algo para observar estos fenómenos que ocurren ahí en la naturaleza, ahí en nuestro firmamento, pues. Bueno, en lo que va del año ya hemos hecho 4 observaciones lunares. Yo he podido participar en 3, pero no es que tenemos observatorios. Sí había un plan hace muchos años atrás de la Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía, tenía un plan junto con Explora, la junta directiva, de construir un observatorio detrás de Explora, porque eso detrás de Explora está bien oscuro, pero como Condado del Rey ha crecido mucho, hay mucha iluminación, y aparte de que el costo de los materiales ha ido aumentando mucho con el paso de los años, el proyecto quedó estancado. Pero sí se hacen cada mes, cada 2 meses, se están haciendo observaciones, y de hecho nosotros estamos poniendo nuestros anuncios en Facebook, en Instagram, en nuestro estado de WhatsApp, estamos tratando de poner estos anuncios. Ayer se dio una observación, fueron una cantidad bastante regular, como unas 100 personas más o menos. En otras ocasiones han ido hasta 200 a 300 personas, se ha llenado mucho más. Pero sí, con cierta regularidad hacemos observaciones lunares en el patio exterior de Explora. Sabes, nuestros pescadores, nuestros agricultores que no tienen, vaya, un nivel académico alto, son unos tremendos sabios observando la naturaleza, guiándose ciertos fenómenos que tienen que ver con cada una de sus actividades para lograr pues resultados y sobre todo algo importante en nuestros alimentos. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, la sabiduría antigua, vamos a llamarlo así,
que ha ido de boca en boca, de generación en generación y de pueblo en pueblo, pues es algo que se ha venido transmitiendo. Como dicen por ahí los cuentos de abuelita, pues mi abuelita me decía tal cosa, usa esta planta, usa esta cosa. Entonces, esa sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, a la luz de la ciencia moderna, lo vemos como si fuera superchería. Pero se ha podido comprobar que muchas de esas cosas que decían nuestros antepasados pues no eran tan alocadas. Simplemente que son tradiciones que los pueblos se van transmitiendo unos a otros y que han podido perdurar hasta el sol de hoy. Es lo que yo puedo decir acerca de esto. O sea, obviamente, ellos al conocer, y eso pasa mucho con el indígena también. El indígena tiene mucho contacto con la naturaleza y ellos saben cuáles son las plantas que pueden curar, e inclusive varias plantas que conocen los indígenas pueden curar esta enfermedad que está atacando ahora, la famosa COVID-19. Muchos de ellos tienen esos conocimientos. Lo que pasa es que la ciencia moderna, mi estimado profesor Moreno, tilda de superchería o de curanderismo o de brujería a todos estos conocimientos antiguos, todos estos conocimientos de medicina natural, hierbas, el uso de las hierbas y todas estas cosas, lo ven como una superchería. Lo mismo cómo pescar en ciertas épocas del año, cómo sembrar o qué sembrar en qué época del año, cuál es el momento adecuado para la cosecha. Eso lo sabían los nativos americanos, mucho antes de la llegada de los españoles aquí, de los europeos. Entonces, esos conocimientos, gracias a las tradiciones que estos pueblos antiguos han logrado transmitir de generación en generación, ese conocimiento ha podido llegar a nuestros días. Es que, mira, si uno se pone a meditar y analizar, debe haber una relación de los fenómenos naturales con la pesquería, con la agricultura, y eso es lo que ha aprovechado el hombre sin ir a una academia, simplemente la experiencia y sobre todo lo que se denomina la observación. Yo creo Exactamente. yo creo que nuestros antiguos tenían ese gran poder de observar y analizar, ¿ve? Observaban este hecho y lo van concatenando con otros hechos y van produciendo lo que hoy se habla dentro de la agricultura y la pesquería sin ser unos sabios, simplemente el sentido común, ¿no te parece? Sí, ajá, bueno, ya que toca el tema, porque usted acaba de tocar una palabra clave, la palabra observación. La observación de los fenómenos naturales. Y precisamente los mayas, de los cuales se habló mucho hace 9 años atrás, con el tema del año 2012, ellos fueron grandes observadores del cosmos, grandes observadores de los movimientos de los planetas. Y gracias a eso elaboraron el calendario más exacto jamás creado, que ni siquiera el hombre moderno ha podido crear. Los mayas supuestamente son unos indios incultos, o eran unos indios incultos. Gracias a esas observaciones de los fenómenos naturales, de los ciclos, porque en la naturaleza casi todo es cíclico, debido a las observaciones, por ejemplo, de las salidas del sol. Aquí en Panamá hicimos unos estudios con unos compañeros de la APA, cuando yo era miembro de APA. Nosotros fuimos al Parque del Caño, en Penonomé, y ellos tienen, los indígenas que vivían aquí en Panamá, ellos tenían una especie de Stonehenge, así como el que está en Inglaterra, pero más pequeño. Obviamente los menhires, los dólmenes, o sea, las piedras, estaban alineadas con la salida del sol en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo. Y nosotros hicimos análisis con computadora, buscamos brújulas con la computadora y todo. Y déjeme decirle, señor Moreno, que nosotros quedamos boquiabiertos. Las salidas del sol en marzo y en septiembre, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, coinciden perfectamente con la alineación de esos túmulos de piedras que están allá en el Parque del Caño de Penonomé. ¿Qué les quiero decir con eso? Que los llamados pueblos originarios de Panamá, vamos a llamarlo así, tenían una observación muy profunda
de los fenómenos naturales, de los movimientos del sol, de la luna, de las estrellas. Y eso les permitió adquirir ciertos conocimientos acerca de cómo sembrar el maíz, cómo cosechar, qué pescar, cuándo pescar, en qué fase lunar, todo eso. Entonces, de una u otra forma, el campesinado, no solamente de Panamá, sino en América Latina, fueron adquiriendo estos conocimientos que se han podido preservar hasta el día de hoy. Importantísimo. Mira, esto, te voy a tener que invitar a otro programa. Sabes que hace como 2 o 3 semanas escuché una noticia en el cual la NASA confirma la existencia de seres extraterrestres y que han venido a visitar aquí al planeta. Si eso es un tema fascinante y me gustaría que en otra ocasión pudiéramos hablar sobre eso, pero no sé qué noticia tienes tú para que nos adelante algo. Bueno, mira, yo le voy a decir algo, profesor Moreno, ya a los estimados oyentes. Lo que pasa es lo siguiente, yo no sé por qué ahora la NASA, el Pentágono, la CIA, el FBI, todas estas agencias gubernamentales de Estados Unidos, están con el afán de difundir el fenómeno OVNI. Hay un informe que fue desclasificado por el FBI en el año 2011, hace 10 años, en donde desde 1947, desde el estrellamiento del famoso OVNI de Roswell, inclusive días después de ese estrellamiento famoso, ya ellos sabían sobre la existencia de los ovnis, de los seres extraterrestres y de los seres dimensionales, porque según los estudios que hizo el FBI, que datan de 1947 y que fueron desclasificados gracias al Acta de Libertad de Información o FOIA, que es una ley de Estados Unidos donde las personas tienen derecho de acceder a esos documentos secretos, porque ya esa ley existe en Estados Unidos. Si yo quiero pedir, yo como ciudadano estadounidense quiero pedir unos documentos del FBI, el FBI tiene la obligación de dármelos. Y el FBI ha desclasificado estos documentos que datan de 1947, desde la época del estrellamiento en Roswell, en donde ellos sostienen de que los ovnis no vienen precisamente de otro planeta, o sea que ellos dicen que no son extraterrestres como tales, que vienen de otro planeta, de otra estrella, sino como que vienen de otras dimensiones, de otros planos no físicos que el ser humano no puede percibir. Ahora, con esto no estamos negando de que no pueda haber planetas con vida en otras partes del universo. Por supuesto que los hay, pero ellos dicen que el origen del fenómeno ovni como tal no es tan extraterrestre como se pensaba al principio, sino más bien algo que proviene de otras dimensiones, de otros planos, no físicos, espirituales, suprafísicos. En la antigua India se hablaba mucho de los universos paralelos, se hablaba mucho de los multiversos, de que bien pudieran ser estos seres provenientes de otro universo o de otra realidad paralela anexa a la nuestra, o inclusive ser viajeros en el tiempo. O sea que la hipótesis extraterrestre del fenómeno OVNI no es la única. Hay otras formas de explicar el origen de estos seres. Y este es el informe que se desprende del FBI, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, que fue desclasificado hace 10 años, en el año 2011. Pero Jorge, dime una cosa, ¿por qué solamente estas agencias de inteligencia de los Estados Unidos? ¿Qué opinan, por ejemplo, Israel, la Unión, Rusia y otro, Japón y otros países que pueden estar dedicados también a este tipo de temas? Y yo no he escuchado ningún pronunciamiento de ellos al respecto. Bueno, Japón ya dijo el año pasado de que ellos se están preparando para un eventual enfrentamiento con extraterrestres. Eso lo dijo el ministro de Defensa de Japón. También se dieron años atrás las declaraciones del vicepresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, que en su momento fue la mano derecha de Vladimir Putin, en donde él dice que a todos los presidentes de la era soviética y los presidentes de la actual Federación Rusa, estamos hablando del tiempo de Boris Yeltsin para acá, dice que a todos ellos, desde Lenin hasta acá, a todos ellos se le han
o tienen el acceso a dos maletines. Uno, bueno, vamos a ser un poco más serios, vamos de la época de Nikita Khrushchev, porque en la era de Khrushchev fue que se dio el tema de las bombas atómicas de hidrógeno que Rusia comenzó a desarrollar. Ellos tienen dos maletines. El maletín donde está el botón nuclear, ese es uno. Y el otro, el maletín donde está toda la información referente a los seres extraterrestres. Eso lo declaró Dmitry Medvedev, ex vicepresidente de Rusia, en su momento, cuando fue el segundo al mando detrás de Vladimir Putin. O sea que Rusia también tiene conocimiento de esto, Japón también lo tiene. Las Fuerzas Armadas de Perú y de Chile también han desclasificado documentos con respecto al fenómeno OVNI. Francia también, la llamada NASA francesa, que es el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, también ha estudiado esto. El famoso astrónomo Jacques Vallée, que fue parte del CNES de Francia y que actualmente vive en Estados Unidos, fue asesor junto a Joseph Allen Hynek, asesor científico de la película Encuentros cercanos del tercer tipo en 1977 o 79, por allá en los años 70. Él fue asesor científico. Él trabajó para la gendarmería francesa, este famoso astrónomo Jacques Vallée. O sea, varios países del mundo han estudiado esto. España también tiene archivos, expedientes X españoles, también ellos han estudiado esto. O sea, que varios países del mundo han estudiado esto. Pero lo que pasa es que Estados Unidos, como tiene toda la cobertura mediática de un CNN, de un CBS, de un NBC, de un ABC, obviamente que hace más bulla, obvio. Inglaterra también tiene sus estudios acerca de esto. Israel también. Lo que pasa es que la prensa estadounidense pues tiene mucho peso a nivel mundial y son los que hacen más bulla. Cuando ellos publican algo, cuando CNN publica algo, eso todo el mundo se entera. Pero en estos otros países también se ha estudiado el fenómeno, solo que no tiene el impacto mediático, ¿no?, que tiene Estados Unidos. Bien, Jorge, vamos a tener que dejar otra entrevista más porque lógicamente pues ya no creo que haya en esta época duda de que nosotros tenemos seres fuera de nuestro planeta y que lógicamente nos han visitado y tenemos que prepararnos para cualquiera. Pero eso, como en las series, será para la próxima serie. Así que te doy la oportunidad de que te diga un hasta luego y ya sabes pues cuál es la continuación de nuestra serie. a ver, Jorge. Muchas gracias, profesor Moreno, y muchas gracias a los oyentes por la paciencia que me han tenido en estas entrevistas, porque este es un tema que da para mucho y de pronto la gente se puede cansar un poquito, pero vamos a ir fragmentando las entrevistas, ¿no?, para ir soltando la información poco a poco. Y será en otra ocasión que nos podamos encontrar en una entrevista. Ok, le agradezco al amigo Jorge, al ingeniero Jorge Luis Rojas por la oportunidad que le brinda a todos los oyentes de estos temas que son muy poco difundidos y él sí tiene una vasto conocimiento sobre estos temas. Así que a ustedes oyentes será hasta la próxima.